Analizar este tema implica analizar a la política y a los líderes políticos de todo el mundo. La comunicación política y de las instituciones inevitablemente tienen alguna influencia de estos 11 principios, así que seguramente ustedes sentirán que algún punto o todos aplican perfectamente para algún líder político que conocemos. Y no ponemos nombres, ya que no es uno solo, pueden ser muchos. Así que vayamos al grano. Recuerden que para tener derecho a opinar, tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Antes de entrar al tema, tenemos que saber quién era esta persona. Se los cuento. Joseph Goebbels nació el 29 de octubre de 1897 en la ciudad de Reit, Mönchengladbach, Alemania. Fue apodado en su tiempo como el enano cojo y diabólico. Se trataba de un hombre con muchos complejos, resentido, místico y especialmente con complejo de inferioridad. Era una persona que odiaba a sus compatriotas, a las mujeres, a los comunistas, los judíos y los burgueses. Vaya estuche de monerías. Goebbels conoció a Adolfo Hitler en un congreso del partido nazi el 12 de julio de 1925. Observó su discurso y su manera de atraer la atención de todos los militantes ahí presentes. Fue tal su impresión que le pareció un hombre fascinante. En alguno de sus escritos afirma: ¿quién es este hombre, mitad plebeyo y mitad Dios? ¿El Cristo verdadero o solo San Juan? Este hombre lo tiene todo para ser un rey. Así que hizo todo lo posible por acercarse a Adolfo Hitler y convertirse en uno de sus colaboradores más importantes. Algún historiador ha escrito que si Hitler era el Mesías, entonces Goebbels era su profeta. Goebbels es considerado el padre de la propaganda nazi y responsable del ministro de Educación Popular y Propaganda, creado por Hitler cuando éste llegó al poder en 1933. Goebbels era el encargado de promocionar o hacer públicos los anuncios del gobierno hitleriano. Este hombre era un verdadero estratega de la comunicación, así que para comunicar sabía que tenía que convencer al público de lo que se hacía en el gobierno nazi y que siempre lo que se hacía era lo correcto. Incluso llegó a manipular la información de tal manera que cuando el ejército nazi estaba teniendo problemas y sería derrotado en Rusia, Goebbels proyectó imágenes del ejército combatiendo en otras regiones, pero mintiendo al afirmar que eran imágenes de Rusia. Así la gente que acudía a los cines creería que Alemania estaba triunfando. En pocas palabras, la comunicación de Goebbels busca manipular a los públicos, a la sociedad, con una total falta de ética. Así que ahora podemos entender con claridad esta estrategia resumida en 11 principios de comunicación política que todos deberíamos conocer como ciudadanos, ya que así no seríamos manipulados tan fácilmente. Ahí van. 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Esto significa adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. A veces ese enemigo no tiene rostro, pero para todos es muy fácil entender que ahí hay un grupo conspirando contra el gobierno o contra el líder político. 2. Principio del método de contagio. Consiste en reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Pueden ser llamados los invasores, los conspiradores, los adversarios o cualquier otro adjetivo. 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. ¿Les suena? 4. Principio de la exageración y desfiguración.
convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Del mismo modo que un triunfo pequeño puede ser exagerado hasta el punto de ser una victoria épica. 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Y vaya que les funciona esta táctica. 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Creo que en todos los países tenemos ejemplos claros de esto. 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responde, el público está ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. También aquí se aplica el principio de la saturación de información. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o de informaciones fragmentarias. Esto es muy simple. Se pueden crear fuentes informativas que parezcan serias, pero solo sirven para confirmar lo que el emisor está comunicando. Tiene que ver con las frases: si lo dice fulano, es que es cierto. Si apareció en tal medio, es que es cierto. Principio de la silenciación. Acallar aquellas cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disminuir las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Así de simple, ya no se discute sobre un tema delicado para no hacerlo crecer y mejor pasamos a otra cosa. Las distracciones, en pocas palabras. 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Este tipo de conceptos son, por ejemplo, el odio a cierto país extranjero, el odio a una determinada clase social, los mitos históricos heroicos o de opresión, en fin, ejemplos hay muchos y cada país puede encontrar su propio repertorio de odios y rencores nacionales. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando una impresión de unanimidad. Este principio se aplica cuando el líder político quiere hacer parecer que su pensamiento es igual al del ente que lo sigue. De ahí se desprende una reacción emocional. Mira, ese líder piensa como yo. Él sí piensa como el pueblo y comprende sus necesidades. Esta identificación emocional entre el público y el líder político es muy poderosa, por lo que le permite al líder convocar a que la gente haga, vaya o piense lo que se quiera o convenga al mismo líder.
Es un hecho que podemos profundizar mucho más en estos 11 principios de Goebbels, pero lo que quiero dejar en claro es que se trata de estrategias de manipulación que muchos líderes aún usan para conseguir sus objetivos. Incluso muchos líderes que se presentan como puros y casi santos que reniegan de estas estrategias, en el fondo las utilizan. La mejor metodología para contrarrestar la manipulación es permanecer siempre informados como ciudadanos, recoger versiones informativas de diferentes fuentes para cotejarlas, así como poner en duda siempre lo que diga cualquier político, porque lo he dicho hasta el cansancio. Los líderes políticos están ahí para cumplir una función pública. No son santos, no son mesiánicos, vaya, ni siquiera son Santa Claus. A los políticos no se les aplaude, se les vigila y se les exigen resultados. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.